Damos la gloria a Dios en esta tarde. Las felicitaciones a los hermanos que han bajado a las aguas. La verdad, pienso que para cada uno de nosotros es un momento y un día muy especial. Aquel día que hicimos profesión pública de nuestra fe. Yo recuerdo, en mi caso fue un 12 de julio de 1981. Han pasado ya algunos años. Yo era pequeñito, como Bruno, como Noemí, más o menos de su edad. Y hablé con mi padre pensando que, bueno, no sé, porque es cierto, mis hermanas se habían bautizado ya, pero eran algo mayores. Y yo pensé, pues no sé, igual me propone que espere un poquito más, no sabía por dónde, cuál iba a ser la respuesta. Pero me dijo, bueno, ¿tú verdaderamente crees? ¿Crees en Jesús como tu Salvador? ¿Crees en Jesús como el dueño y Señor de tu vida? Y así fue. Y la verdad, a lo largo de todos estos años, lo único que puedo decir, como pienso cada uno de los que estamos aquí, es que Dios ha sido fiel. Yo no tanto, como todos los que estamos aquí, en tantos momentos pues hemos tenido nuestros claros y oscuros, nuestras luces y nuestras sombras, nuestros momentos de gloria y nuestros momentos de fracaso y de depresión. Pero Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel y Él ha sido el que nos ha traído hasta aquí. Y hermanos, amigos, en esta tarde me gustaría compartir algo con vosotros. Sé que son las 7:15, es un culto muy especial. La actividad más especial, por supuesto, han sido los bautismos. Yo no quiero prolongarme mucho. Le pido a Dios que me dé sabiduría para poder ser lo más dinámico posible, pero pues a ser posible tampoco dejar nada de lo que Dios ha puesto en el corazón para compartir con vosotros. Entonces, si os parece, vamos a empezar leyendo el texto que será la plataforma de la meditación en esta tarde. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4. Forma parte de la conversación que Jesús mantuvo con Nicodemo. Seguro que muchos recordáis esta historia y la conocéis, el maestro de Israel. Para los que no hayáis traído Biblia, pues yo lo puedo leer. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta fue una de la primera pregunta que realmente Nicodemo plantea a Jesús. Yo no sé si conocéis la historia. Para los que no la conozcáis, explico brevemente. Nicodemo era una autoridad espiritual, religiosa en Israel, un hombre sabio, un maestro de su tiempo. Y la verdad, él estaba impresionado por la figura de Jesús. Un hombre que hacía milagros, un hombre que hablaba con autoridad, un hombre que parecía que tenía algo especial que compartir. Entonces se acercó a Jesús, pero dice la palabra de Dios que se acercó de noche. Por así decirlo, de una forma escondida. Y le preguntó, bueno, realmente no fue una pregunta, sino una presentación. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. De esta forma, Nicodemo le quería decir a Jesús, de forma implícita, ¿no? Fíjate, me has impresionado. Siendo quien yo soy en Israel, una autoridad, un maestro de maestros, pero realmente me has impresionado. Creo que tú tienes algo especial que ofrecer. Creo que Dios está contigo. De alguna forma, esto para cualquier joven maestro pues podría ser un halago. Uy, siendo quien es Nicodemo, lo que me está diciendo, que he venido de Dios, que Dios está conmigo, que tengo algo que ofrecer. Pero Jesús no entró en este juego. Le dijo: mira, sin darle más vueltas, sin circunloquios, sin otro tipo de... Directamente le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y es entonces cuando Nicodemo le plantea esta cuestión: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Nacer de nuevo? ¿Puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Es absurdo esta pregunta, es surrealista, no tiene ningún sentido. Pero en ella ciertamente se encuentra un sentimiento, un deseo, un anhelo profundo de todo corazón humano. Es ese deseo de tener una segunda oportunidad. Volver a nacer, volver a empezar
volver a reescribir nuestras vidas, volver a reinventarnos, por así decirlo. Yo creo que ese anhelo está en lo más profundo de cada corazón. Y bueno, y se expresa en las cosas más insignificantes de la vida y en las más importantes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En la época de estudiantes había algo que a mí me ponía muy nervioso. Yo nunca participaba de esto porque lo veía absurdo, la verdad. Es cuando salías de un examen, todo el mundo se preguntaba, oye, ¿qué has puesto en esta? ¿Y qué has puesto en aquella? ¿Y qué has puesto en la de más allá? Oye, me da igual lo que has puesto, lo que hayas puesto tú. Lo que hemos puesto, hemos puesto. Y si estamos aprobados, gloria a Dios. Y si no, pues tendremos que volver. Pero la gente se ponía a comprobar y te decía, no, esto, estás equivocado. Sobre todo en los exámenes que te planteaban, pues, este cuestionario tipo test. Donde siempre hay preguntas trampa, ¿no? Esas preguntas que tratan de... Pero no te has dado cuenta de lo que pone aquí, de esta coletilla, te han pillado, te han metido un gol. ¡Oh, qué rabia! ¿Quién pudiera volver al examen y leerlo bien y darse cuenta de ese párrafo que me ha pasado por alto? Una nueva oportunidad. Bueno, esto os puede parecer intrascendente, insignificante. Los equipos de fútbol, cuando analizan al contrario y ven con la moviola pues sus errores en el partido. Uy, si la defensa se hubiera colocado mejor, bueno, yo la verdad es que no entiendo nada de fútbol, y si esto hubiera ido de otra manera, no nos hubieran metido este gol. En un plano mucho más importante, cuando uno mira a su alrededor, en la vida personal de tantas parejas, tantas familias rotas, a veces padres con hijos enfrentados, hermanos enfrentados también entre ellos, pienso cuántas veces ellos plantearían la situación, ¿y si volviéramos a empezar? ¿Quién me diera la oportunidad de volver a empezar? ¿Quién me diera la oportunidad de no volver a cometer los mismos errores en el seno de mi matrimonio, en la relación con mis familiares, con mis hermanos, evitar aquella discusión tan estéril y que tanto nos distanció? La verdad, pienso que también, abundando en estos ejemplos, cuando uno llega a cierta etapa de la vida, pues desde esa posición en la que ya puede mirar hacia atrás, pues cuántas veces piensas, ay Señor, ¿y si volviera atrás? ¿Cuántas cosas que he hecho, pues no volvería a hacer? ¿O cuántas cosas que no he hecho sí que haría? ¿O cuántas oportunidades desperdiciadas quizás en algunos momentos? Pero fíjate, lo que hemos celebrado hoy aquí es una representación de lo que Dios significa para la vida de cada hombre y de cada mujer. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Dios es un Dios que te da una nueva vida, un nuevo camino. El bautismo, la inmersión, como decía nuestro pastor, sumergidos a la vieja vida, dando la espalda a la vida de pecado, a la vida de indiferencia hacia Dios, a la vida de prepotencia y autonomía en el momento en que guiamos nuestra vida por nuestros propios criterios y pensamientos, muertos a todo eso y resucitados en Cristo, como una nueva criatura. Entonces, hermanos, en esta tarde, vamos a hablar acerca de esto. Primeras oportunidades, segundas oportunidades. Entiendo que la primera oportunidad que Dios da a todo hombre y a toda mujer es la vida natural. Todos estamos aquí porque hemos nacido. No sabemos por qué, quizás, pero nos vimos en este mundo rodeado de la naturaleza, de tanta belleza. Y hermanos, amigo, amiga, la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hay mucha gente pesimista, mira a su alrededor, ve los problemas, ve las dificultades, ve este mundo tan desorientado y clama, es que el mundo es un valle de lágrimas, es que estamos sin solución. Bueno, tienen parte de verdad, pero la palabra de Dios dice y declara que Dios lo hizo todo bueno en su tiempo y nos lo ofreció a nosotros como un regalo. La vida es un regalo del cielo. Dios nos puso en esta tierra, en medio de su hermosa creación,
al lado los unos de los otros, gozando de su compañía y su comunión. Pero dice la palabra de Dios en un capítulo que te invito a que leas cuando estés en tu casa. Es el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos. Y allí explica ese... Gracias. Allí explica ese proceso degenerativo que se produjo en el corazón del hombre. En medio de la naturaleza, en medio de esa creación preciosa, dice el apóstol Pablo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por sus propios razonamientos, la gloria de Dios por semejanza de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, ante los cuales se inclinaron, a los cuales adoraron. En esencia, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios dio una primera oportunidad al hombre que el hombre desaprovechó. Que el hombre desaprovechó, ¿por qué? Porque quiso dejar a Dios fuera del sistema, fuera de su vida, fuera de su ecuación. ¿Y a qué dio gloria? Pues a lo que el hombre da gloria. Hay muchas personas que siguen la idolatría, postrándose ante imágenes, todo esto que gráficamente nos expresa el capítulo 2 de Romanos. Pero otras personas rinden culto a su propio sistema de creencias. Bueno, el hedonista, que cree en el placer inmediato; el religioso o humanista, que cree pues en el perfeccionamiento a través de su voluntad, etcétera, etcétera. Pero todos estos caminos tienen en común que dejan a Dios fuera del escenario. Fíjate que hay un texto que para mí es muy explicativo, lo encontramos en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11. Dice, como decíamos antes: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo decíamos al principio, Dios lo ha hecho todo hermoso, para nuestro deleite, para nuestro gozo, pero le necesitamos a Él. Y ha puesto eternidad en nuestro corazón. El hombre de hoy, el hombre que vive de espaldas a Dios, siguiendo pues sus propios criterios, sus propios razonamientos, sus propios sistemas de valores, necesita conocer al Eterno. Dios ha puesto en nuestro corazón su huella. ¿Esa huella qué es? El ansia de eternidad. El ansia de eternidad, perdón. Vivimos en el tiempo, somos seres limitados por el tiempo, pero anhelamos la eternidad. Fíjate, estudios antropológicos nos revelan que el 97% de los habitantes del planeta Tierra tienen una creencia religiosa. Y aun desde el punto de vista, pues diría, escéptico, desde la mente del escéptico, esto demuestra que hay una inquietud en el alma humana acerca del más allá. Dios, nuestro Creador, ha puesto en nuestro ser esa impronta, ese sello del fabricante, que es esa ansia de eternidad. Realmente pienso que ese es el camino que te puede llevar a Dios. También dice este texto que hemos leído en Eclesiastés, que nosotros los hombres no somos capaces de entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Es verdad, andamos por esta tierra en la vida y andamos a tientas. Tú puedes, bueno, como decíamos antes, llevar una vida más o menos haciendo el bien, no haces daño a nadie, tratas de ser buen compañero, buen padre de familia, pero miras a tu alrededor y te preguntas ¿por qué? El porqué del mal en el mundo, el porqué de la injusticia, el porqué de tanto y tanto sufrimiento. Y Señor, ¿por qué? Y andas como a tientas. Fíjate, si la vida es hermosa, sobre todo lo es
y quédate con esta conclusión. Porque por todas estas cosas que hemos dicho, por el desconocimiento que el hombre tiene, por esas grandes dudas que se plantea, por ese sentimiento y anhelo de eternidad, por todo ello, la vida es la plataforma que te puede llevar a la eternidad. Eso es lo que lo hace lo más hermoso, que es tu oportunidad para conseguir la eternidad. Es la plataforma a partir de la cual tú puedes llegar a esa eternidad. Por tanto, no desaproveches el capital de la vida que Dios te ha dado. No la desaproveches. No pases por aquí como mirando a través del cristal todo lo que sucede. Párate en el camino. Reflexiona. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién podría ser capaz de llenar esas inquietudes que tengo en mi interior? Esa ansia de eternidad. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, un texto precioso: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate hoy de tu Creador. Mira hacia el cielo. Aprovecha el tiempo de la vida que Dios te ha dado para buscar esa segunda oportunidad. Vivir en la eternidad. Vivir con Él. Nacer a la nueva vida. Nacer a esa segunda oportunidad que Dios te quiere dar. El comienzo de esa nueva vida de la cual estamos hablando es a través, no del bautismo, porque sabemos que el bautismo no es más que un símbolo de un nacimiento que se produce en tu interior. Jesús le diría, precisamente a Nicodemo, del que hablábamos al principio, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. Y los hermanos que han bajado a este baptisterio han sido pues inmersos en el agua. El agua realmente, la palabra de Dios, es símbolo de su propia palabra, de la palabra que limpia, de la palabra que libera, de la palabra que trae luz. Cuando tú te pones frente a la palabra de Dios, te enfrentas a ella, ella te muestra realmente que necesitas del perdón de Dios, que necesitas realmente un verdadero milagro para entrar en esa vida. El bautismo, porque antes de Jesús sabemos que Juan el Bautista, ya bautizaba, y otros siervos también habían bautizado, y profetas en Israel. Era un símbolo de arrepentimiento. Esta nueva vida empieza a través del arrepentimiento. Señor, yo quiero cambiar de vida. Señor, yo entiendo mi limitación, entiendo realmente que te necesito. A partir de esa acción, el Espíritu Santo empieza a operar en tu vida. Empieza a operar en tu vida y produce el milagro de la resurrección espiritual. Un milagro que nosotros no podemos explicar cómo se produce. El mismo Señor Jesús se lo decía a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Es algo misterioso. Es algo que Dios opera en tu corazón. Recuerdo el testimonio de un hermano. Él, era hijo de una familia protestante, metodista, tradicional, pero había pasado por muchos problemas a lo largo de su juventud. Había, estado mezclado en asuntos de drogas, había viajado mucho, conocido mucha gente, y incluso él había tenido ciertos problemas psicológicos. Llegó un momento que se vio al límite. Se vio al límite. No podía más. Su vida se estaba desmoronando. Y la única oración que se le ocurrió en aquel momento es: Jesucristo, ayúdame. Jesucristo, ayúdame. Nada más. No trató de convencer, no trató de hacer la oración del pecador y arrepentirse. No, pero él comentaba que desde ese momento algo maravilloso pasó en su vida. Su mente se abrió, la esperanza volvió a su corazón. Dios empezó a mostrarle nuevas cosas. Algo maravilloso, se produjo un milagro.
se produjo un milagro con aquellas sencillas palabras. Realmente no has de tener mucho conocimiento de la Biblia, ni has de hacer ningún catecumenado, ni nada por el estilo. Únicamente reconoce si hay algún tipo de inquietud en tu corazón en esta tarde. Reconócelo con sinceridad. Mira, Señor, esto me ha parecido, puede ser bonito o quizás no, te esté aburriendo, pero aquí hay algo que me llama la atención. Dios, si tú estás ahí, habla a mi corazón. No te pido más, ni que pues te arrepientas, simplemente, Señor, toca mi corazón. Si esto es verdad, muéstramelo. Si esto es verdad, Dios mío, hazme una señal. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Y todo esto es posible, este milagro del nuevo nacimiento, gracias al bautismo que Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Cristo fue bautizado, lo sabemos, pero fue doblemente bautizado. Un bautismo como el que hemos visto hoy en día, en esta tarde, que se produjo en el río Jordán. Él se acercó a Juan el Bautista y le pidió ser bautizado. Y Juan le dijo, ¿tú vienes a mí? Si realmente yo tendría que ser bautizado por ti. Y Jesús le respondió, haz esto porque conviene que cumplamos toda justicia. Realmente el Señor Jesús no necesitaba de bautismo, pero Él quería entrar por la puerta del ministerio. Él quería ser ejemplo a todos nosotros, para que siguiésemos sus pasos. Realmente ese día de bautismo maravilloso se convirtió en un día de reivindicación de su gloria, de su gracia, de su poder. Dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y una voz desde los cielos se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado, en el quien tengo puesta toda mi complacencia. A Él oíd. Fue realmente un acto reivindicativo, pero qué maravilloso que el Señor Jesús, sin ninguna necesidad, quisiera ir delante de nosotros a través de ese ejemplo. Pero su verdadero bautismo fue un bautismo muy amargo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 50, Él hace alusión a Él. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Su bautismo fue un bautismo de muerte. Él fue bautizado, sumergido en las aguas del pecado, de la condenación, del dolor, del sufrimiento, del castigo que tú y yo, cada uno de nosotros merecíamos. En esas aguas realmente Él probó la amargura del resultado de nuestro pecado, para que nosotros fuéramos salvos de la ira. Lo vemos en la cruz y cuántos simbolismos encontramos allí. Colgado entre el cielo y la tierra con los brazos extendidos, mostrándose en la verticalidad como el camino de Dios, de los hombres hacia Dios y de Dios hacia los hombres. Él era esa escalera de Jacob que tocaba el cielo y tocaba la tierra, a través de los cuales bajaban y subían ángeles. Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto Dios hecho hombre, y sus brazos extendidos en esa horizontalidad, dando a entender que estaban abiertos en amor para toda la humanidad. Lo vemos siendo alzado de la tierra en aquel patíbulo, en aquel madero, como la serpiente de bronce fue alzada en el desierto, hecho maldición por cada uno de nosotros, para que todo el mundo pudiera verle. Realmente la finalidad era exhibirlo como un medio de escarnio, pero lo que en principio era un medio de escarnio se convirtió en un medio de salvación. Así como los israelitas, cuando eran picados por aquellos aspides, miraban la serpiente de bronce y eran sanos de la herida.
El profeta Isaías dirá: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy el Dios y no hay más. Tú puedes mirar, no hace falta que entiendas, no hace falta que sepas, únicamente puedes intuir y puedes mirar a Cristo y verlo allí pagando el precio de tu maldad, de mi maldad, probando tu amargura, llevando tus cargas, llevando tu dolor, tu preocupación sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Lo vemos clavado y desnudo, como si fuera un objeto. Algo realmente es lo que la mayoría de la humanidad hace con Jesús. Lo clava como el que clava un cuadro: quédate ahí, no necesito de ti. Pero no hay nada peor que esa indiferencia hacia Jesús. No hay nada peor que esa indiferencia hacia Jesús. Pero también en esa exhibición lo vemos como si Él fuera merecedor de ese castigo que estaba mereciendo. Dice el profeta Isaías: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios. Las gentes pensaban: y este joven profeta, hay que ver con lo que prometía, hay que ver con lo que parecía que Dios se movía por su mano, pero Dios lo ha abandonado, Dios lo ha castigado. Realmente nosotros pensábamos que Él era merecedor de ese castigo, y realmente lo que estaba haciendo era llevar el peso de nuestra condenación sobre sus espaldas. ¡Qué grandísima misericordia! Lo vemos pendiendo en la cruz, en aquel vacío tremendo. Yo no quiero recrearme en el dolor físico de nuestro Salvador. Desde luego, Jesús, el Señor, no pudo elegir una muerte más significativa para demostrar el sufrimiento espiritual. Entiendo que una de las causas del fallecimiento de los crucificados eran precisamente porque no encontraban ningún punto de apoyo para poder respirar. Se tenían que empujar hacia arriba para contraer el diafragma y de esta forma poder aspirar bocanadas de aire y seguir viviendo. Estaban colgados en el vacío. Pero el vacío más terrible que Jesús tuvo que sufrir fue el vacío espiritual, el vacío de la soledad, el vacío de la soledad. Y este bautismo también fue sufrido. Y quizás esto que voy a decir te extrañe, pero yo creo que es así. Y si no es así, pues que Dios me dé sabiduría para verlo. Pero entiendo que las tres personas de la Trinidad también se vieron involucradas en aquel tremendo sacrificio. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tú piensa en Dios Padre dando a su Hijo, porque es cierto, Jesús, el Hijo, se ofrece voluntariamente a morir y a cumplir ese sacrificio, a ser ofrenda, pero la determinación la toma el Padre en la eternidad. ¡Oh, qué amor tan grande! Llegar a hacer ese sacrificio por una humanidad que no lo merecía. Y cuando vemos a Dios en esa determinación, aunque su Hijo en el huerto de Getsemaní ora por 3 veces: Padre, pase de mí esta copa, pero si es posible, pero no sea tu voluntad, sino sea la tuya. Y Dios Padre continúa con esa determinación, por ese amor tan tremendo. Se dice también que en un momento dado el Señor clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice los predicadores, porque yo no sé si esto aparece en la palabra de Dios, entiendo que no, que en ese momento Dios apartó el rostro. Es cierto, Dios no intervino, pero Él sabía, Dios Padre sabía verdaderamente cuál era el valor de ese sufrimiento, y no se movió de esa determinación. Qué amor más grande, hermanos, qué amor más grande. Y siento no tener mejores palabras para poder expresar la grandeza y la bendición que ese amor supone para nosotros. Pero para nosotros, que es sobre todo un nuevo comienzo, y con esto termino, hermanos, quiero ir acortando.
un nuevo comienzo. Hermanos, el que está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, un nuevo comienzo. Todo nuestro pasado no significa nada. Para Dios es como si no existiera. Y no solo para Dios, también para nosotros mismos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y un nuevo comienzo lleno de maravillosas riquezas. Una de esas riquezas es una nueva naturaleza. Dios ha puesto en nosotros a su espíritu. Dios pone en el ser de sus hijos, su Santo Espíritu, un nuevo hombre, una nueva naturaleza, a través de la cual transforma nuestro carácter. Y nuestras cadenas son rotas. Las cosas contra las que no éramos capaces de luchar son rotas por la transformación que Dios puede operar y opera en nosotros. Una nueva dimensión que implica también una nueva perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque tú y yo ahora tenemos otra vocación. Una vocación nueva. La palabra de Dios así lo dice. Sois nación santa, sois real sacerdocio, un pueblo elegido para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es el objetivo vital en nuestro caso, pues el preocuparnos de lo que se preocupa pues el humano medio, en pues tener una vida cómoda, conseguir objetivos personales. No, nuestra vocación es diferente. Nosotros ahora somos siervos de Dios, un pueblo sacerdotal al servicio de nuestro Dios. Y una nueva dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? Pues la dimensión de la eternidad. Hermanos, estamos en la eternidad. Entonces, lo que pertenece al tiempo para nosotros ya no tiene valor. Hemos de